Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día a un pueblo llamado Emaús, distante a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le contestó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado ahí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. En verdad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes son ustedes para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca del pueblo donde iban, él hizo el ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya atardece y está anocheciendo. Y él entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde se encontraban reunidos los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado por el camino a Emaús y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esta, hermanas y hermanos, es palabra del Señor. Este es uno de los relatos más bien logrados en el Nuevo Testamento. Relato. Es un relato, no es una crónica, es un reportaje periodístico. Y uno se da cuenta, incluso desde el principio, súbitamente se aparece Jesús, súbitamente se desaparece. No lo reconocen como a reconocer. Según el relato, no lo reconocen. Les habla, nada, no se han por enterados. Les explica las Escrituras, no entienden nada. Lo invitan, entonces recién se les abren los ojos cuando comparten la mesa. Es un relato muy pedagógico. 2 discípulos, lo dice en el mero inicio, 2 discípulos de Jesús, no extraños, 2 discípulos de Jesús, habían seguido a Jesús, 2 como nosotros, discípulos de Jesús, que se van decepcionados. Conocen todo, están muy bien informados. ¿No eres tú el único que no sabe todo lo que ha pasado? Hombre, por favor. Es un relato en el cual los nombres faltan. De los 2 discípulos, uno es Cleofás y el otro no lo dice. ¿Qué les parece si hiciéramos un ejercicio? Sería bueno tener el texto. Un ejercicio, una relectura en que ponemos Cleofás y yo. Yo soy uno de los 2. Y yo voy pasando por las diferentes etapas, porque ahí vamos a ver las etapas en este recorrido, desde que salieron de Jerusalén hasta que están cerca a Emaús, los 11 kilómetros, 12 o lo que quieras. Etapas de la vida que quizá nosotros también hemos pasado. La primera etapa es simplemente estar informados. Lo hemos pasado todos. Las catequesis iniciales, la historia sagrada, la vida de Jesús, informados. He visto películas, todo, informados. Conozco acerca de Jesús. Me han contado. He visto la película. Dice que sí fue. Estoy informado. Esa primera etapa no significa que lo haya reconocido. Sé, estoy informado, pero de ahí no pasa. La segunda etapa
es, Jesús está cerca, pero no lo reconozco. Me habla de la Escritura, ya me fundamentan. Le va explicando con la Escritura, tampoco sean por aludidos. Ya de adultos a lo mejor hemos hecho un retiro, primera comunión, segunda comunión, confirmación y todo. Hemos paseado con la Biblia, lo hace ahora en estas épocas ya en los colegios bastante. Capítulo por aquí, versículo, la Biblia. El Evangelio nos hablan acerca de él. Pero no nos damos por enterados. Tercera etapa. Va caminando y anochece. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Hay un quiebre a partir de esa invitación que han caminado con él como si fuera un forastero. Ahora ellos le dicen a él, tú quédate con nosotros, comparte con nosotros. Y en esa etapa del compartir, en que él asume, se arroga el puesto de paterfamilias que preside la mesa, hace lo mismo que en la última cena. Cogió pan, bendijo, lo partió, se lo repartió. Y ahí termina el cuento. Y Jesús desapareció y dice, bueno, ¿qué pasó? Dice el relato, y reconocieron en ese gesto a Jesús. Y termina el relato diciendo, contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido en la fracción del pan. Pero tengamos presente que la fracción del pan era lo que Jesús muchas veces ya hizo, compartir. No pensemos en Eucaristía, en hostias. No, eso estamos metiendo nosotros. Parte de nuestro problema de conocer a Jesús es que conocemos acerca de Jesús, pero no creo que siempre conocemos a Jesús. Lo conoces a Él y lo conoceré a Él cuando yo entre en las experiencias que Él vivió y digo, esto es lo de Jesús, que produce vida, cuando comparto alegrías, tristezas, cuando comparto esperanzas, decepciones, cuando comparto con otros. No es una religión individual, yo y mi Dios. Es nosotros como comunidad, como cuerpo de Cristo, diría San Pablo, nosotros que constituimos la presencia de ese Jesús. Se ve lo de Jesús, el espíritu que animaba a Jesús cuando nosotros asumimos las mismas actitudes. Y de las más importantes, y así lo era también el cristianismo antiguo, empezando ya por el judaísmo, es el hospedaje. Dar hospedaje. Quédate con nosotros. Y ahí es el punto de quiebre. Al quedarse con nosotros, podemos entrar a conocer al otro, no acerca de él, sino entrar en la profundidad, que es lo que movía a Jesús. Una palabra, creo que lo resume, la dijo varias veces el Papa Francisco: compasión. Compasión. ¿Qué movía a Jesús y qué hacía Jesús distinto de todos? Y esto debería ser lo característico de un cristiano. Compasión. Con guión, pasión. Sentir con el otro. Palpar, palpitar con el otro. Moverse en ese espíritu de solidaridad afectiva y efectiva con el otro. Es interesante que la palabra compasión, que no me gusta la palabra misericordia, porque me da la actitud esa de que, ay, pobrecito. No, cuando me pongo yo en su lugar y me pongo sus chuzos y me pongo a pensar, digo, oye, ¿cómo se siente él y cómo me siento yo? Por eso Jesús deja un único mandamiento: ámense como yo los he amado a ustedes. Y por si esto no lo captamos, voy a traer a colación un pasaje que para mí es fundamental, en Mateo 25, cuadro del juicio final. ¿Recuerdan? Cuando tenía hambre, cuando tenía sed. Y yo estaba ahí. ¿Cuándo me dieron de comer? Cuando el menor de mis hermanos era a mí. Ahí estaba yo. Esto es como lo de Maús. Ahí está y no te das cuenta. Está en la esquina pidiéndote un poco una sonrisa. Te toca la ventanilla. Mejor dejo ese tema. En el semáforo, para mi niño, una latita de leche. Bueno, ponte en sus zapatos. ¿Le has conversado alguna vez? ¿Te has puesto en su lugar?
con la persona que trabaja contigo, el portero del edificio. No hay que ir muy lejos a buscarlo. Ahí donde se vive lo humano, donde se palpita, donde no lo glorioso y lo triunfante, sino lo humano, lo sencillo, lo cercano. En eso lo reconocieron, en la fracción del pan, que se parte, comparte unos con otros. Nos invita por eso el relato de Emaús, les invitaría a verlo, es el último capítulo de Lucas, en el capítulo 24, está ahí. Y haz un ejercicio y ponte tú en su lugar. No soy yo que pasó por esas etapas, lo reconozco en el otro. Les invito a pedir al Señor que nos ayude a ser realmente testigos, que nuestra vida refleje eso tan distintivo de Jesús, esa compasión, esa humanidad, esa cercanía del leproso, el paralítico, el niño, el triste, el agobiado, el que celebra las bodas también, el que hace el gran banquete, no solamente todo negativo. Ese Jesús con nosotros está y no lo conocéis, como dice la canción, ¿no? Con nosotros está y no lo conocemos. Esperamos una foto, un WhatsApp, un selfie. No. Lo conoceremos cuando vivamos lo que Él vivió. Y entonces digo, ahora entiendo. Saben, y con eso termino, para mí un reto que nos queda pendientes es descubrir la vigencia y la lozanía del Evangelio. Yo creo que el Evangelio de Jesús no ha perdido un ápice de actualidad, a pesar de los 20 siglos. Lo que pasa es que está envuelto en tanto mito, en tanto rito y en tanta doctrina intelectual, donde no se vive. Y cuando se empiece a vivir lo que Jesús planteaba, cuando vayamos, en vez de ir a Emaús, nos vayamos a Jerusalén, a volver a la comunidad cristiana, cuando vivamos en comunidad entenderemos que verdaderamente ¿qué necesitamos hoy día? Humanidad, cercanía, confianza, ¿no es cierto? Honestidad. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible. Ese es un reto y eso es lo que Jesús plantea. Pidámosle en esta Eucaristía al Señor que nos ayude a reconocerlo en ese otro, en ese entre comillas forastero, que puedo ser yo también para otros, para que nos ayude a ser nosotros forjadores de un mundo más feliz, más fraterno, más unido. Que así sea.